20 a 21. La música me llueve. Conducción, Carlos Dopico. Producción, Julia Peraza. La música me llueve. Tres minutos pasan de las 20 horas. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Música Me Llueve. Bienvenido el señor Alejandro Correa, detrás de las perillas, está puesta al aire que ustedes sintonizan. Por la 97.9 si están por Montevideo, por Canelones, por San José, por Florida, por La Valleja. Hasta ahí más o menos está llegando esta frecuencia de radio. La 102.5 si están en la zona de Maldonado, la 90.9 si están en la zona de Colonia. Si están más distantes de eso, acceden por el streaming, por el YouTube de La Diaria. Ahí está operando estas cámaras el señor Joaquín González. A su lado, Francisco Muso, de la Asistencia General de Producción. Y hoy está aquí ya en la mesa Julia Peraza, porque vamos a hacer un repaso, como cada jueves, de la agenda, de la cantidad de conciertos que hay. Esta semana quizá un poco más diezmado, porque estamos en semana de vacaciones, sobre todo para las infancias, porque hay muchísima programación que tiene que ver justamente con programación de espectáculos para las infancias. Por tanto, vamos a repasar algunas de las ofertas para mayores, ¿no? Que tenemos todavía en agenda. Buenas noches, bienvenida también Julia Peraza. Buenas noches, gracias. Prontas para repasar entonces, Alejandro. Todo pronto, vamos arriba, vamos a repasar lo que hay para hacer. Presenta en vivo las canciones de Verte Llover, el disco con el que inició una nueva etapa como solista. El concierto va a tener un fuerte componente, un fuerte valor simbólico, porque va a ser en el barrio donde creció, allí en el barrio sur, acompañado por una nueva generación de la canción uruguaya, por Juan Macayota, por Julieta Taramazo, que está prendida a fuego. Julieta Taramazo toca en 10, 15 proyectos diferentes, con Luca Pedretti también. La apertura va a estar a cargo de Augusto Gramón, como les decía, va a ser en la Sala Ducón el viernes 3 de julio, o sea, mañana a las 21 horas, con entradas generales a 400 pesos. Estamos escuchando a Luciano Superviel porque para la gente que está en Maldonado y sus alrededores, como vos decís, va a tocar en Pueblo Naracán, que es ubicado en Punta del Este. Esto va a ser mañana. Buenísimo, divino espacio para ver un concierto ahí. Exacto, eso va a ser un formato bastante íntimo, ¿no? Y se destaca que va a estar, por un lado, todo lo que es para piano y también la electrónica, ¿no? Como esas dos corrientes que son muy fuertes en la carrera de Superviel van a estar mezclándose y bueno, y todas sus búsquedas sonoras que bueno, se mantienen, ¿no? Esto va a ser mañana, viernes 3 de julio, a las 21:30 horas, y las entradas se consiguen por Red Tickets. Sometimes when people cry for love and peace, I want to say something's happened. It's Rada coming to save everybody. Es Flecha Verde, la composición es de Rubén Rada, la interpretación es de María Bentancur y el piano es de el enorme Leo Maslía. Leo Maslía se va a estar presentando junto a María Bentancur justamente y al percusionista Tato Bolognini en un espectáculo que combina repertorio nuevo con canciones de distintas etapas de su trayectoria. Quizás se desliza también alguna versión como esta que estamos escuchando. El recital va a contar con la participación del cantautor Fernando Cortizo como un invitado especial en una noche donde van a convivir, obviamente, si se presenta Leo, música, humor, ironía. Esto va a ser el sábado 4 de julio a las 21 horas en la Sociedad Urbana de Villa Dolores. Quedan algunas
algunas pocas localidades el costo de la entrada, o el valor de la entrada, mejor dicho, es de 800 pesos. A Flor Saqueo, alguien que nos visitó hace muy poquito y que la rompió también tocando, vamos a decirlo. Tremendo. Sí, bueno, es una locura como guitarrista, ¿no? Como cantante también, y va a estar, bueno, presentando canciones de lo que va a ser su próximo disco, ¿no? Que lo está trabajando un poco con toda la entrevista, si la quieren ver está en YouTube, que bueno, adelanta un poco de este nuevo camino, digamos, que está emprendiendo. Y bueno, van a sonar temas de su carrera de siempre y algunos de estos nuevos. Ya adelantó que va a ser una propuesta intensa y teatral, y esto va a ser en la flamante Sala Rondó, que es, bueno, esta sala que se inauguró hace un mes, más o menos. Sí, hace muy poquito, y va a explotar además, porque Flor ya tenía vendida media sala y en estos días seguramente se ha movido un poco también la boletería, así que si están con ganas, no se duerman. Exacto. Como decíamos, esto va a ser el sábado a las 21 horas ahí en la Sala Rondó. Exacto, entradas en Red Tickets. Soy de una generación hambrienta, desprovista. Soy de una generación hambrienta, desprovista. Amo a mi mujer, yegua salvaje, de huesos salados como su boca. Soy de una generación ambiente desprovista, dice Eduardo Arnoyanz, a mis hermanos, no sé cómo se llama esta canción, que es parte del Ángel Azul, el último trabajo que llegó a editar en vida. Se va a estar presentando, obviamente no el Darno, ¿no? Pero se va a estar presentando un montón de artistas en conjunto para rendir un homenaje a Eduardo Arnoyanz con un concierto en el que van a repasar, obviamente, canciones de su repertorio junto a distintos músicos y artistas vinculados a su vida y a su obra. Quienes rinden homenaje es una banda integrada por Tomás Loza, por Julieta Taramazo, una vez más, Julieta, Juan Polgar y Juan Vidar. Entonces es una oportunidad para revisitar el legado de este enorme de la música uruguaya desde la mirada justamente de las nuevas generaciones, hablando de su generación, ¿no? Querida y desprovista. Entonces esto va a ser el próximo miércoles 8 de julio, ya estamos avanzando un poco de agenda musical, miércoles 8 de julio a las 21 horas, como les contaba, esto va a ser también en la Sociedad Urbana de Villa Dolores. Las localidades, recuerden, allí en Silla tienen un costo de unos 800 pesos, así que no se duerman, esto va a estar sucediendo en la Sociedad Urbana de Villa Dolores el próximo miércoles. Escuchando a Lucía Romero, que no me canso de recomendar, creo que ya la recomendé como 2 veces más por lo menos en esta agenda, pero bueno, esta vez va a tocar con Elena Ciabaglia y va a estar ella, ¿no? Lucía Romero, acompañada por Marcelo Rila. Esto va a ser en La Cretina y bueno, la fecha va a reunir 2 propuestas ligadas a la canción de autor y a la música de raíz. Lucía Romero y Marcelo Rila van a interpretar obras de Atahualpa Yupanqui, de Rubén Lena, de Silvia Meyer, que tiene como bastante conexión, me parece, con lo que hace ella, de Alfredo Citarrosa, Aníbal Zampayo, así que un montón, y además de las composiciones propias de Lucía. Y por su lado, Elena Ciabaglia va a presentar canciones de distintas etapas de su carrera y va a incluir material de este nuevo disco que sacó y versiones de repertorio rioplatense. Y después, para el cierre, van a estar tocando todos juntos. Van a hacer unas canciones compartidas. Así que, bueno, los invitamos. Va a ser este miércoles también, 8 de julio, a las 21 horas. Y las entradas se consiguen en Red Tickets. Qué lindo, tremenda fecha. Tremenda fecha. Sí, perdón, divino. Ale, que te hizo una magia ahí. Vamos arriba. Busca la armonía entre luz y oscuridad, persiguiendo nubes sin mirar atrás. Sabe que la... Y esta recomendación es también para la próxima semana. Nico Ibarburu se va a estar presentando junto a Marco Messina, junto a Martín Ibarburu y junto a Agustín Ibarburu. Agustín es el quinto de los hermanos Ibarburu. Ahí entre medio está también Gastón. Mucha gente no los conoce. Conoce a los 3 primeros, ¿no? A Andrés, Sí. a Martín y a Nicolás, pero hay un par más. Y adivinen qué.
también son músicos, obviamente. Agustín es tremendo pianista y va a estar acompañando también este repaso de canciones de Anfibio, de Casa Rodante, de La Ruta de la Seda, además de adelantar material inédito que Nico Ibarburu viene ya amasando y trabajando. Considerado uno de los guitarristas más destacados, ni que hablar de la música uruguaya, ha desarrollado una extensísima carrera como compositor, productor, colaborador de artistas como Jaime, Rubén Rada, Bufa, Toruso, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, entre tantos otros. Va a estar tocando entonces en la Sala Rondó también el próximo jueves 9 de julio a las 21 horas con localidades a 900 pesos. Y les adelanto algo más. Nico Ibarburu va a venir a tocar acá en vivo, a conversar largo y tendido el próximo martes, cuando estuvo con Anita Álvarez de Toledo. Obviamente que la entrevista estaba centrada en ella y en el recorrido que había tenido. Algo conversamos también con Nico, pero quedamos a partir de entonces comprometidos de hacer algo más extenso con él. Es tremendo violero, compositor, productor. Sí, no, así que increíble. les invito próximo martes a escucharlo aquí como una antesala de lo que va a suceder el próximo jueves, entonces 9 de julio, en la Sala Rondó. Y con esto concluimos, ¿no? El repaso de agenda musical. Anda por allí ya Nacho Martínez con una columna preparada, con un montón de super canciones exentas de voz, exentas de palabra. Exentas de voz, no sé si en todos los casos, exentas de palabra, porque puede que en algún caso estas canciones instrumentales consideren a la voz como un instrumento más y no estén articulando palabras. Ya nos Pero de enteraremos. eso se va a tratar. Gracias, Julia. En minutos entonces viene Nacho Martínez, y hacemos ese repaso entonces por canciones instrumentales. Ya venimos, quédense por ahí. Deja que la descarga te atraviese. La música me llueve. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. La señal indicará las 19 horas 30 minutos 0 segundos. 19:30 en el centenario. Lo que se dice, la primera en casa. La señal indicará que esto es una señal. La historia te está llamando, el futuro también. Mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV desde cualquier rincón del país, en todas las pantallas y sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese.
¿Cuándo se puede cortar a Dick Dale, perdón, y este Mr. Lou? Es imposible entrarle. Acá lo estamos cortando. Buenas noches, bienvenido. Por favor. Con esta columna entonces un de placer Rock volver Sin Palabras, después de un jueves, sí, jueves es verdad, ausente. tiene una ausencia. Sí. Me había olvidado de marcársela. Falté por enfermedad. Sí. Bueno, va a tener que traer un comprobante. Esa fue la mejor de todas las columnas, la que no se hizo. La es la ausente. columna perfecta. Bueno, sobre todo porque veníamos además con una mirada futbolística y justo en ese momento era la antesala del derrumbe absoluto. Entonces estuvo bien decir, no tuvimos nada que ver. Yo no soy cabulero, para nada esotérico, nada que se parezca, pero pasé como 10 canciones murgueras y pasó lo que pasó. Entonces, por las dudas, ahora nos vamos a volcar. Pero yo creo que gran parte de la responsabilidad fueron todas las reversiones. ¿Para qué toquetearon todo el repertorio que ya estaba muy bien? Sí, bueno, pasó lo que pasó. Era innecesario. Bueno, abrimos con una de las canciones más icónicas de el tema de la es, música. ¿son canciones? ¿Esto es una canción? Bueno, es una muy buena interrogante. Tema Quizá instrumental. No, formalmente no. Claro, si decimos, exactamente, formalmente no, porque no es algo que se pueda cantar con la voz. Esto es Dick Dale, vos lo dijiste, Miss Lou, que en realidad es una versión, es un tema que muchos no saben de quién fue, o sea, es como parte del folclore. Hay versiones, estamos hablando de principios del siglo XX, hay versiones armenias, griegas, árabes, todo por esa zona. Pero esto no es californiano ni por asombro, ¿no? Y Dick Dale agarró, hizo una versión, surf rock. Se nota en la guitarra, lo que hace ahí es un trémolo muy picante. Dick Dale, que murió en 2019 por ahí, era zurdo, pero tocaba la guitarra para diestro, daba vuelta, o sea, tenía las cuerdas más graves abajo, las más finas arriba, y es todo por una cuerda, pero para tocar esto hay que hacerlo a una velocidad que te la regalo. Obviamente, este tema fue el año 62, que esta versión que salió, y la conocimos, por lo menos yo y mucha gente, muchas generaciones, la conocieron por Pulp Fiction, que es la que arranca la película de Tarantino. Sin duda. Arranca con esto, los créditos. Por lo menos las nuevas generaciones la escucharon a partir de ese momento. Hace un tiempo, no me acuerdo en qué contexto, escuchamos la original, ¿no? O una de las versiones originales que disparan. Claro, es que hay una versión con piano, por ejemplo. El aniversario de Dick Dale, ahí va. Hay una versión con piano, hay de todo. Pero bueno, la versión, obviamente, estamos hablando de Pulp Fiction, año 94. Ya hace 32 años, mucha gente la mamó de ahí también, ¿no? Sí, por supuesto. Inauguró de alguna manera también el universo del surf rock. Claro, ¿no? que Tarantino es muy enfermo de eso. Entonces, bueno, la idea hoy es hablar de temas instrumentales, particularmente del rock, y también la idea es tomar bandas que son famosísimas por componer canciones y grabarlas, y que de repente tenían un desliz y decían, vamos a hacer algo instrumental. Y a veces esa cuestión instrumental podía ser para mostrar el despliegue que tenía alguno de los músicos, ¿no? Por ejemplo, si yo te hablo de Led Zeppelin, hay de esa John Bonham, que hacía fuerza, déjame hacer algo con la bata más allá de una canción. O sea, que hacían varias canciones, ¿no? Claro, y Jimmy Page, bueno, yo te tiro un riff y vos ves qué haces después. En el año 62 sale el disco Zeppelin 2 y ahí está probablemente el tema instrumental más famoso de la historia del rock clásico, Moby Dick. Quizás esto no es muy radial, es muy FM. Bueno, no lo sé. Es un momento, es verdad, es un momento raro, sobre todo después de que viene con un riff atronador. Estoy seguro que John Bonham no pensó en que esto sea radiable. En una parte toca eso que se escucha por momentos es con la mano. Claro, ahí va. O sea, pedal de bombo, prendido fuego y las manos sobre el ton de pie, seguramente. Los ortodoxos esto lo odian. ¿Cuánto dura esta versión, más o menos? No, esta es la versión de estudio, publicada. 3 minutos, creo. 3 minutos, ahí va. Porque llegó a tocar 15.
En 20, vivo, obvio. 25. En vivo dale y Claro, hasta era un que momento- aguantes. Y Jimmy Page fue al baño en este momento, ¿no? Estaban grabando, fue Sin al baño. duda, claro. Y no precisamente a hacer necesidades. No sé qué sugiere. Dale, Jimmy, que termina. Ahí viene. Ahí volvió del baño. Qué animal. Es un tributo a Herman Melvin, pero obviamente también es un homenaje al propio Bonham. Claro, el tributo es lo de menos. Es interesante porque no es un solo atronador todo el tiempo. No, o sea, claro. va increyendo. Maneja la dinámica. Maneja la Ahí está el dinámica, tema. Sí. Este es un ejemplo, obviamente, del virtuosismo de la batería en su máxima expresión. Pero hay otros ejemplos. Una banda que generalmente se la asocia al virtuosismo, sobre todo a la guitarra, que es por David Gilmour, Pink Floyd. En el Dark Side of the Moon tienen uno que es probablemente otro de los más famosos temas instrumentales, que aparte la gracia que tiene el tema instrumental es que puede tener un título que andás a ver qué es lo que te puede asociar, ¿no? Porque como no hay una letra, decís, ¿para qué le pones ese título? En Dark Side of the Moon, como dije, año 73, Any Color You Like, de Pink Floyd, que a diferencia de esto, todos los músicos se aunan para hacer algo bien atmosférico. Acá está toda la banda integrada, ¿no? Pero ahí aparece Gilmour con un poco más de protagonismo. Pero no es que alguien fue al Mason baño. venía con Claro. todas recién. En este disco también está, que capaz es incluso más conocido, The Great Gig in the Sky, que ahí hay una cantante. Lo que pasa es que no canta letra, por eso yo no traje, porque acá, para esta columna, lo hice con una visión bastante ortodoxa de que no haya voz humana, porque obviamente la voz es un instrumento, y si no, en esa versión, en este tema que yo estoy diciendo de Dark Side of the Moon, la cantante lo que hace es todo el tiempo vocalizar, pero no canta una letra. Entonces, estrictamente también es instrumental, pero esto es puramente instrumental, esto que estamos escuchando. Para cambiar y ir a algo más cabeza al lado de lo que estamos escuchando, ¿no? Y para ir a Estados Unidos para volver, porque Dick Dale también era estadounidense. The Allman Brothers Band, una banda de rock sureño, legendaria de Estados Unidos, tienen en el disco Brothers and Sisters del año 73 el tema Jessica, Sí, que dura 7 minutos. Esa es la apertura del programa Nada se pierde del enorme Quique Pereira. Bueno, ahí En tenés. los principios de XFM, ese fue mi debut radial, trabajando de la mano de ese monstruo de la comunicación y la música en radio. Bueno, y es un tema que dedicado a una Jessica, imaginamos, porque como no tiene letra, no podemos imaginar más que eso, que tiene instrumentalmente, tiene piano, tiene guitarra, pero hay un riff, como hablamos la otra vez de los riffs, hay una melodía que es la que empuja todo.
me preguntes por qué, pero suena bien sureño esto. Es un temazo, es un temazo. Sí. A mí me trae mucha nostalgia también. Si no estás escuchando detalle, por ahí, mirá. May Puchet, gran abrazo para vos. Sí, porque me tocó vivir todo. Claro. Me tocó compartir con una persona enorme, tremendamente generosa y vivir su muerte al aire, además. O sea, fue verdaderamente conmovedor. Lo elegí sin saber, no sabía, no tenía nada. Yo era un guacho muy virgen todavía en esa época. Entonces, lo conocí gracias a él, además. Jessica Allman Brothers. Jeff Beck, guitarrista inglés, falleció hace poco, al que yo siempre voy a volver porque estamos hablando de uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock, uno de los más finos, más personales. No es uno de los virtuositos, es uno de los que cada cosa que toca la toca por algo en su lugar. Y obviamente, aprovechando que sabía tocar, en el año 75 sacó el disco instrumental Blow by Blow, todo instrumental. Tiene algunas versiones que son algunas de los Beatles y otras cosas que son de él. Y uno de esos temas que a mí me causa gracia se llama Constipated Duck, que sería pato constipado, pato estreñido. No me preguntes por qué, quizás. ¿Es un guiño de Chuck Berry? No. Quizás cuando lo escuchemos nos vamos a dar cuenta si instrumentalmente y sin la guitarra hay algo que ver con el estreñimiento ahí, pero lo escuchamos. ¿Escuchás al pato? Qué groove funkero que tiene, imponente. Para ponerse a bailar acá mismo. Imponente. Pero te da la imagen, yo no sé por qué se llama así, pero bueno. No, la verdad que en base al título de la canción no logro distinguir absolutamente nada. Pero me quedé pensando una cosa, que realmente uno asocia los temas instrumentales con los temas absurdamente eternos, ¿no? O como grotescamente largos. Y en muchos casos no responde a esa lógica. De hecho, esta es una canción o un tema bastante breve, ¿no? No, de hecho es la idea de lo que traje, como mostrar que se puede hacer. Extensiones variables, ¿no? Cosas de 3 minutos y medio. De hecho, vamos a pasar al siguiente, antes de escucharlo, que una banda que quizá vos decís, no, pero esta gente no va a hacer música instrumental. Estamos hablando de AC/DC. AC/DC en el año 86 saca un disco que es una rareza dentro de la discografía, que es Who Made Who, porque en realidad técnicamente es una banda sonora de la película Maximum Overdrive, que es la única que dirigió Stephen King. Es malísima la película, los aparatos eléctricos se vuelven locos, los camiones siguen a la gente, tal. Y como Stephen King era fanático de AC/DC, le dijo, che, háganme la música. Y no se quemaron mucho, lo que hicieron fue el disco Who Made Who, que tiene la canción que le da nombre, famosa Who Made Who. Después tiene varios temas que ya habían sacado, como You Shook Me All Night Long. Es como mitad compilado, mitad banda sonora. Y tiene 2 temas instrumentales, que es algo muy raro para AC/DC. Y yo lo traje porque es el ejemplo de ir a lo mínimo, al ritmo, con las mínimas variaciones, pero claro, hay que tener el pulso y el groove que solo tiene AC/DC. Chase the Ace, año 86. Viste que ahí las rítmicas se calmaron para que Angus haga el solo. Claro, hace espacio. Qué dupla tremenda, Malcolm y Angus, la verdad que frenético siempre. Responde muy bien a la película en realidad, ¿no? No, sí, claro, o sea, a la máquina. Porque es bien cuestión de engranaje, bien maquinario, bien valvular. Y acá el batero era Simon Bright, que era un veinteañero que sustituyó a unos casi 10 años a Phil Rudd, que era, bueno, se fue por el batero original, que se fue por problemas varios y después volvió hace años. Ya con otros problemas varios. Sí, sí. 8 días de terror, como se llamaba la película acá, Maximum Overdrive. Así circuló, por lo menos en la región, en Uruguay. Sí. Yo la vi una vez sola, recuerdo cómo era mala. Y es suficiente. No hay que ver, películas que no hay que ver 2 veces. Pero bueno, a veces por cariño, por nostalgia, uno la puede ver más de una vez. Por banda sonora se podría ver una película. Eso seguro. O por lo menos que vayan a escuchar el disco. Y vos hablabas del Jeff Beck, que tenía algo ahí, un grupo funky. Si hablamos de funky, hablamos de los Red Hot Chili Peppers, que en el año 89, el disco Mother's Milk, también sacaron un tema instrumental que se llama Pretty Little Ditty. Te estás gozando. Sí, me estoy gozando. No, y estoy escuchando además con atención porque ahí hay un doble Flea, ¿no? Sí. Acá hay una dupla tremenda, ¿no? Que es justamente el bajista y la guitarra también, ¿no? Pero Flea además está tirando una trompeta ahí de fondo. Esta canción no. Este tema está acreditado a los 4 miembros del grupo. Mirá, aunque Frusciante y Flea son evidentemente son los que más hacen, ¿no?
Pero también capaz que es una política interna de la banda, ¿no? Sí, de los créditos. De los Vamos créditos, a poner todos. Claro. Y esta, antes de ir a la pausa, me parece... Perdón, es muy lindo el disco que editó Flia Independiente, su disco solista, que tiene mucho que ver con la atmósfera yacera y con esa otra vertiente que él tiene, ¿no? Como trompetista. Sí, de loco lindo. Se llama Honora. Escúchenlo, es una preciosidad. Bien. Lo que traje ahora para ir antes de la pausa, porque si yo te digo Green Day, vos decís, no, una banda punk con canciones de 2 minutos y medio. Por lo pronto, sí, rápidamente no me viene a... No van a hacer algo instrumental. Bueno, en el año 97, como lado B de Hitching a Ride, sacan un tema instrumental que tiene muchos guiños a lo que vendría a ser la música tipo de películas de espionaje o de series. Austin Powers. Exactamente. Y fue usada en la banda sonora de la segunda película de Austin Powers. Y esto es un riff y unos vientos que te vuelan la peluca. El bajo es tremendo, ¿no? El bajo tiene toda la vuelta riffera ahí para que la guitarra se divierta. Sí, Después, sí. Mike Dirt, ¿no? Es el bajista de esta banda. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver enseguida con un repaso también que incluye repertorio nacional. Porque en el año 1965 acá ya estábamos haciendo música instrumental también por un montón de proyectos, sobre todo este en particular, una banda asociada a un canto melódico, trascendiendo por otro repertorio, pero vamos a sumergir en alguna de las piecitas de los 6 discos que editaron de forma instrumental. Quédense por ahí, esto es La Música Me Llueve, la columna de Nacho Martínez. Estamos repasando la música instrumental. Deja que la descarga te atraviese. No entiende qué hora es. La música me llueve. La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese. Dice la página 7 de este libro titulado Sin Palabras, Los Iracundos, Tito Lagos y Lalo Montes. Dice, ¿cómo es posible que no le hayamos dedicado más renglones al repertorio de una banda con alguno de los temas más tarareados en toda América Latina y con lugar para 6 discos de música instrumental y otros tantos instrumentales repartidos y escondidos en su inmensa discografía? ¿Cómo es posible que solo se hable de hits como Puerto Montt o Va cayendo una lágrima? Y en el desarrollo cuenta que
en el año 1965 editan un disco solo con sus instrumentos y sin palabras, lo cual van a repetir 6 veces hasta el año 1974, cuando editan su último trabajo casi íntegramente instrumental titulado Tango Joven. Este boogie de la guitarra de los Iracundos fue grabado también en el año 1965, es parte creo que del segundo álbum de ellos. No, es de este mismo disco, primero, del disco Sin Palabras. Sin Palabras. De año 1965, 65. Es tremendo. Y ese que inspiró esta columna que yo la titulé Rock Sin Palabras, cuando con la guitarra alcanza. Así claro. la titulé. Y este tiene un título además que va un poco la lógica que hablábamos hoy, ¿no? Que sí orienta lo que vamos a escuchar. Claro, esto sí. De que por más que no tenga palabras, queda clarísimo. No le ponen un título poético, sino esto es el boogie de la guitarra. Chau, los Iracundos, 1965. Obviamente que si uno compara esto con algunas cosas instrumentales que escuchamos antes, hay como una diferencia en cuanto al punch. De cuerpo, ¿no? De cuerpo, exacto. También hay una deficiencia de registro, ¿no? Exactamente. Pero con también, todo eso, con toda esa salvedad, es tremendo, ¿no? Juan Carlos Velázquez, el Juano, es quien se luce ahí en la guitarra. Increíble, verdaderamente increíble. Yo los conocí tardíamente, además, porque obviamente uno cuando le nombraba a los Iracundos tomaba distancia, obviamente, porque lo que conocía Puerto a los Montt, Iracundos era algo claro. que no le representaba, ¿no? Igual un repertorio sorprendente, que le dedicaremos en algún otro momento más minutos de repaso. Siguiendo con la música uruguaya, acá cuando el tema, acá hay voz, pero hablada, y es muy, muy breve, de Corto Buscaglia. El disco Musicación 4,5 de año 71, que es un disco colectivo de aquellos espectáculos organizados por el Corto Buscaglia y por el Corto Buscaglia y Mateo, los organizaban en el Teatro de Galpón. Fue el último en el año noviembre del 69, si mal no recuerdo. De hecho, el año pasado hubo una remake ahí, Urbano Moraes se puso al hombro en una reunión de musicación. Y en ese disco que está en Spotify, se lo recomiendo, está el tema que se llama Música de la película del mismo nombre. Obviamente acá hay algo humorístico, ¿no? Arranca con una marchita militar, sonsa, y hay un poco de chiste en todo eso. Sonsa pero conceptual ahí, ¿no? Exactamente. Y contextual. Además. Aparte de música de la película del mismo nombre, pero ¿de qué película? ¿De qué nombre me estás hablando? Claro, hay una ironía total. ¿Con qué estaría tocando Mateo en ese momento, no? ¿Qué viola sería esa que escuchábamos? Sí, seguramente se la pidió prestada a alguien porque era común. Y ya que hablabas de Tito Lagos, que fue... Esas teclas son de Urbano, esas teclas espectrales que hay son de Urbano Moraes. Escucha. Pon tus párpados a remojar. Ahora, si hablas de Tito Lagos, obviamente tiene la banda Los Supersónicos, que tienen varios discos puramente instrumentales. Ellos son cultores religiosos, evangelistas del surf rock, entre otras cosas. Y obviamente, como son gente de la casa, de hecho, recién me agarraron, me apretaron, me dijeron, vos, pasa algo nuestro, pues si no, a Marte lo firmé en un contrato y todo. Entonces, del disco del 2001... pero vamos a pasarlo porque queremos, no por la presión. No, por supuesto. Vamos a pasarlo porque queremos. Del disco del 2001, Ola Estática y Danger Love.
acá está el clásico reverb, ¿no? El efecto de la guitarra, ¿no? Que es lo que hace que reverbere, obviamente. De ahí viene el nombre del efecto, que es parte fundamental del surf rock, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Gran abrazo a Paul Sónico, uno de mis sónicos favoritos. Ah, ¿tenés sónico favorito? Sí, bueno, obvio. Ya... Mucha buena onda con los lagos, pero Paul Sónico es mi sónico favorito. Bien. Salud, profe. ...2001 esto, ¿no? Dijimos 2001, sí. Es la que, y yo le pregunté antes de venir acá... trabajar este disco, yo trabajaba en Koala en esa época y fue uno de los bastiones del sello de acá. Le pregunté a Gabriel Lagos en la redacción antes de venir acá por qué se llamaba E. Danger Low, y me dijo, lo cito textual, por Eduardo D'Angelo. Wow. Bueno, en esas mentes pasan cosas raras. Es verdad que le rindieron tributo también en aquellas ediciones que hacían en VHS, es verdad. Hicieron cosas juntos. La música instrumental, si hay un género en donde encuentra el pasto para crecer a límites insospechados, es en el metal. Y en el metal uruguayo no es la excepción. Y en el año 2014, la banda Chopper sacó el tema en el disco Hechos Consumados, que se llama 1989. Y ahora esto... Perdón, este tema alude al año en que se fundó Chopper, el año 1989. Ernesto Ferraro es quien está a cargo de la viola, una de las formaciones más emblemáticas entonces de los Chopper. Y ahora esto estrictamente no es metal, es básicamente más hard rock, pero es una banda legendaria de hard rock que muchos ven ahí, que también fue una de las máximas influencias para lo que fue después el heavy metal. Estoy hablando de Deep Purple, ¿no? Una de las bandas más grandes de la historia del rock, que en el año 70, en un disco en vivo, hicieron una versión de Painting Black de los Rolling Stones, que la traigo a colación ahora porque se están cumpliendo 60 años de esa canción. Y lo que hizo son 13 minutos instrumentales. No vamos a escuchar los 13 minutos, pero es un buen ejemplo de cómo agarrar una canción con, obviamente, melodía vocal, con letra. Y con todo ese recorrido, además, ¿no? Exactamente. Y hacerla de ellos, puramente instrumental y casi metalera.
escuchar ese solo de Ian Paice tremendo, ¿no? Que para demostrar que no es mucho menos que John Bonham, ¿no? No, para nada. Y así está más o menos 8 minutos. El lindo homenaje de los Rolling Stones, ¿no? Yo si fuera Mick Jagger estaría contento que me hagan este homenaje así. La verdad que sí, suena muy bien la canción, ¿eh? Tremendo. Mucha presencia ahí de John Lord en el Hammond. Sí, sí. Tremenda. Richie Blackmore ni hablar. Ian Paice tronando. Durante muchos años, no es que la hicieron puntualmente, durante muchos años en vivo hacían esto. Es como que la agarraron, bueno, esto nos queda bien. Bueno, repaso algunas canciones rápidamente por acá, a ver si no me confundo y no leo de otro lado. Dice, Jessica era parte también de la apertura de Meridiano Juvenil. La verdad que me sorprende, no lo recuerdo, no lo tengo asociado, lo tengo mucho más presente, por lo menos de nada se pierde de Quique Pereira, pero buen apunte también ahí. Salud enorme al Deco Núñez. Muy buena selección instrumentales, nos ponen por acá. Esa de los Supersónicos fue cortina de 13-0. Me dicen, y antes preguntaban qué opinan de los iracundos como pioneros de la música surf, y bueno, ni que hablar, nos sacamos el sombrero y nos pondríamos de pie si pudiéramos seguir hablando por el micrófono. Tampoco tanto, ¿no? Pero bueno. No, muy bien, la verdad que los iracundos tremendo, y además no fue que lo probaron en un disco o en una canción, sino que hicieron culto de eso hasta que después encontraron que lo que les iba a dar de comer era la música melódica. Y aparte el contexto de hacer música instrumental de rockera sin instrumentos. En el año 65 acá era. Todos los instrumentos eran recauchutaje, una ¿no? distopía algún amigo total. Carpintero, el padre, el abuelo que iba, no sé qué, adaptaban micrófonos. Sí, el solo de batería de fondo. Tremendo. Nacho, muchísimas gracias. Esto ha sido por hoy, La Música Me Llueve. Mañana nos reencontramos nuevamente a partir de las 20 horas aquí en la Diaria Radio. Estamos ya casi haciendo la transición con casi mañana. Mañana, de hecho, nos va a estar acompañando aquí en vivo Trópico Duclos. ¿Los conoce? Sí, sí, claro. Un bandunazo. Van a estar acompañándonos y tocando, obviamente, en vivo también aquí en esta emisión. Nos reencontramos mañana. Gracias por estar. Gracias, Ale. Gracias, Joaquín. Gracias también, Francisco, Julia. Gracias, Nacho. Nos vemos mañana. Arriba. La tormenta parece detenerse, el diluvio amainó. Mañana será otro día para buscar refugio en las canciones. Desde las 20 horas, La Música Me Llueve. Ya ves, amanece otra vez, por eso es que